Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, con la energía a tope para desgranar las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hoy, como el título de este vídeo ya les habrá avisado, vamos a sumergirnos en un tema que tiene a muchos de ustedes, y a nosotros también, con la emoción a flor de piel. Si hablamos de una de las actrices que más admiramos, una verdadera joya del panorama turco, la talentosísima Demet Özdemir. Y no, amigos, no es que haya decidido darle un giro a su imagen por capricho o simplemente para seguir una tendencia. Detrás de esta transformación hay una razón de peso, un motivo muy especial que vamos a desentrañar hoy. Prepárense porque nos vamos a meter hasta el fondo de su nuevo estilo, su cambio de imagen, y lo más importante, cómo se está preparando para dar vida a un personaje tan exigente y complejo como María. Si ustedes, al igual que nosotros, disfrutan de estar al día de todo lo que sucede en el universo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas estrellas turcas que tanto amamos y seguimos con devoción, entonces de esto es para ustedes. No pierdan ni un segundo más y vayan dándole a ese botón de asterisco suscribirse ahora mismo. No se olviden tampoco de activar esa campanita de notificaciones para que se enteren al instante de cada una de nuestras actualizaciones. Se los digo de verdad, no querrán perderse nada de lo que se viene, porque promete ser fascinante. Así que sin más preámbulos, vamos directos al grano, a lo que nos interesa. Como muchos de ustedes seguramente ya sabrán, Demet Özdemir es una de esas actrices que no le teme a los desafíos. Al contrario, parece que los busca, que se alimenta de ellos. Siempre está dispuesta a meterse de lleno en sus personajes, a explorarlos en todas sus facetas, a sentirlos, a vivirlos. Y esta vez, por lo que parece, estamos ante un papel que le va a exigir una dedicación que va más allá de lo habitual, tanto a nivel físico como emocional. El título de este vídeo lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir cambia de look por María. ¿Cómo adelgazará para el papel? Esto, mis amigos, ya nos da una pista clarísima, una señal inequívoca de la magnitud y la importancia del proyecto en el que está inmersa. María, el personaje que está a punto de interpretar, es alguien cuya identidad es conocida por tener unas características muy definidas, un trasfondo que requiere una interpretación que roce la perfección. Y para poder darle vida de la manera más auténtica y creíble posible, Demet está embarcada en un proceso de cambio bastante significativo, una metamorfosis que ya está dando sus primeros frutos y que nos tiene a todos expectantes. Primero hablemos de ese cambio de look que tanto ha dado que hablar. Los rumores, las primeras instantáneas filtradas en redes sociales, los avances sutiles que los fans más perspicaces han detectado, nos muestran a una Demet con un corte de pelo que rompe con lo que estábamos acostumbrados a ver. Quizás sea un tono de cabello que se aleja del natural, apostando por un rubio más luminoso, un castaño más profundo, o incluso tonos más audaces que reflejen la esencia de María. Y no solo el cabello, su estilo en la vestimenta también parece estar evolucionando, adoptando prendas y siluetas que se distancian un poco de su imagen habitual, más casual o romántica, para abrazar una estética que se ajuste mejor al universo de su nuevo personaje. Esto, chicos, es una señal poderosa, una bandera que nos indica que está trabajando en la construcción de María desde los cimientos, desde la raíz misma. No se trata simplemente de memorizar diálogos, de aprenderse las líneas de guión. No, esto va mucho más allá. Se trata de convertirse en María, de habitar su piel, de respirar su aire. El cambio de look es solo la punta del iceberg, la manifestación visible de todo ese trabajo de investigación exhaustiva, de esa preparación meticulosa que hay detrás. A veces los actores son maestros en darnos detalles sobre sus personajes a través de estas pequeñas pistas visuales, de estos guiños estéticos que nos invitan a especular y a imaginar. Y es realmente fascinante ver cómo cada detalle, cada elección, por mínima que parezca, cuenta una historia. Ahora, yo les lanzo la pregunta, ¿qué opinan ustedes de este nuevo estilo de Demet? ¿Les gusta? ¿Creen que se ajusta a la idea que ustedes se hacen de un personaje llamado María? Me encantaría leer sus impresiones. Déjenmelo saber en los comentarios, de verdad que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Pero el cambio de look, por más impactante que sea, es solo una pieza del rompecabezas. La pregunta crucial, la que surge de inmediato en nuestras mentes y en las de todos los seguidores, es inevitable, ¿cómo va a adelgazar para este papel? Aquí es donde la cosa se pone seria, donde entramos en un terreno donde podemos aprender muchísimo sobre la disciplina férrea, la dedicación inquebrantable y
El compromiso absoluto de una actriz profesional. Generalmente cuando un papel requiere una transformación física tan drástica, los actores se someten a planes de nutrición y ejercicio extremadamente rigurosos, siempre bajo la supervisión experta de profesionales de la salud y el deporte. No se trata de dietas milagro que prometen resultados irreales en poco tiempo, ni de pasar hambre para alcanzar un objetivo. Al contrario, es un enfoque integral, saludable y sostenible para conseguir los resultados deseados sin comprometer el bienestar. Podemos especular, y con bastante fundamento, que Demet está trabajando codo con nutricionistas para diseñar un plan de alimentación completamente personalizado, adaptado a sus necesidades, a su metabolismo y a las exigencias de su entrenamiento. Esto probablemente implica una priorización de proteínas magras, esenciales para la reparación muscular y la saciedad, una ingesta generosa de verduras y frutas, ricas en vitaminas, minerales y fibra, y una reducción drástica de carbohidratos refinados y azúcares, que a menudo aportan calorías vacías y dificultan la pérdida de grasa. Es muy probable que esté siguiendo una dieta baja en calorías, pero siempre buscando el equilibrio para mantener la energía necesaria para afrontar sus largas jornadas de filmación, que sabemos que pueden ser agotadoras, y sus intensas sesiones de entrenamiento. Las redes sociales a veces nos ofrecen pequeños destellos de su día a día, y podríamos imaginarnos compartiendo imágenes de ensaladas coloridas y rebosantes de vegetales frescos, de pescados a la parrilla con un toque de limón, o de batidos saludables cargados de nutrientes. Son esos pequeños detalles, esos fragmentos de su rutina, los que nos permiten imaginar cómo es su día a día de preparación, cómo es el sacrificio y la constancia que implica. En cuanto al ejercicio físico, es casi una certeza que está intensificando su rutina de entrenamiento de manera considerable. Esto podría incluir una combinación estratégica de ejercicios cardiovasculares de alta intensidad para quemar grasa de forma eficiente, entrenamiento de fuerza para tonificar el cuerpo, construir músculo y mantener el metabolismo acelerado, y quizás ejercicios más específicos, adaptados a las necesidades particulares del personaje de María. Es posible que esté explorando o profundizando en disciplinas como el yoga o el pilates, que no solo mejoran la flexibilidad y la postura corporal, sino que también fortalecen el core y promueven una mayor conciencia corporal, algo fundamental para cualquier actor. Si María es un personaje que requiere una figura esbelta, estilizada y quizás incluso atlética, Demet seguramente está invirtiendo horas y horas en el gimnasio, siguiendo rutinas diseñadas a medida o participando en entrenamientos especializados. Es verdaderamente admirable observar la disciplina que esto requiere. Imaginen la fuerza de voluntad necesaria para levantarse cada mañana, a menudo antes del amanecer, y dedicarse a un régimen tan riguroso y exigente, todo por un único objetivo: dar lo mejor de sí misma, ofrecer una interpretación magistral en su arte. Pero la preparación para un papel de esta envergadura no se limita únicamente a la dieta y el ejercicio físico. Es fundamental recordar que el trabajo emocional y psicológico es igualmente importante, si no más. Si María es un personaje complejo, si carga con sus propias luchas internas, con motivaciones ocultas, con miedos profundos y anhelos insospechados, Demet seguramente está realizando una investigación exhaustiva de su historia, de su contexto vital, de su psicología. Esto podría implicar sumergirse en la lectura de libros, visionar películas o documentales que aborden temáticas similares, o incluso buscar el contacto con personas que hayan vivido experiencias parecidas a las de María, para comprender su perspectiva y empatizar con su realidad. En este sentido, el adelgazamiento, la transformación física, no es solo una cuestión puramente estética. Es una herramienta, una vía para conectar de manera más profunda y visceral con el personaje, para sentir en su propia piel lo que María podría haber sentido, para internalizar sus experiencias. Es muy posible que este cambio físico le permita proyectar de una manera más convincente la vulnerabilidad, la fragilidad o, por el contrario, la fortaleza y la resiliencia que María necesita para que su narrativa resuene con el público. A veces un cuerpo visiblemente más delgado puede transmitir una sensación de fragilidad, de delicadeza, o por el contrario, una disciplina férrea en el control del cuerpo puede proyectar una determinación inquebrantable, una voluntad de hierro. Todo esto es parte de la magia inherente al cine, a la actuación, a la capacidad de los artistas para transformarse y transportarnos a otros mundos. Demet Özdemir está demostrando, una vez más, su compromiso inquebrantable con su profesión, su pasión por el arte de la interpretación, y esto es algo que sinceramente siempre aplaudimos y admiramos profundamente. También es crucial mencionar, y esto no se puede pasar por alto, que estos procesos de transformación física,
cuando son tan intensos y demandantes, deben ser siempre llevados a cabo bajo la guía y supervisión de profesionales de la salud y el bienestar. Los actores, por muy dedicados que sean, cuentan con un equipo de expertos a su alrededor que se aseguran de que su salud física y mental esté protegida en todo momento. No es una tarea sencilla, y requiere una cantidad ingente de energía, concentración y dedicación. El simple hecho de que esté dispuesta a cambiar radicalmente su look y su físico para dar vida a este personaje de María nos dice mucho. Nos indica que María es un proyecto de una envergadura considerable, que seguramente se trata de una película o una serie de televisión que promete ser un gran éxito, un hito en su carrera. Los fans de Demet Özdemir, sin duda alguna, están ansiosos por verla en este nuevo rol, y este tipo de preparación tan exhaustiva solo sirve para aumentar las expectativas y la emoción. Cada detalle de su transformación, cada pista visual, nos va desvelando pequeñas facetas de la personalidad de María, de la historia que vamos a tener el privilegio de presenciar en pantalla. En resumen, el cambio de look que está experimentando Demet Özdemir y su meticuloso plan para adelgazar para el papel de María son una clara y rotunda señal de su profesionalismo, de su dedicación absoluta y de su entrega total a su arte. No estamos ante una simple moda pasajera o una tendencia superficial. Estamos ante una preparación profunda y exhaustiva, una inversión de tiempo, esfuerzo y sacrificio para dar vida a un personaje que a todas luces requerirá lo mejor de ella, tanto en lo físico como en lo emocional. Desde su posible nueva dieta cuidadosamente planificada, hasta su intensificada y exigente rutina de ejercicios, cada paso está enfocado en un objetivo principal: construir una interpretación auténtica, conmovedora y memorable. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos el fascinante y prometedor cambio de Demet Özdemir, analizando los posibles métodos y estrategias que está empleando para meterse de lleno en la piel de María. Es un recordatorio poderoso de que detrás de cada gran actuación, de cada personaje que nos llega al corazón, hay un trabajo arduo, una disciplina férrea y una dedicación incansable que a menudo pasa desapercibida. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto investigando y compartiendo estas historias con ustedes. Antes de despedirnos, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional, sus comentarios, sus likes, son la fuerza que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, la parte que más me gusta, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido el cambio de look de Demet? ¿Qué expectativas tienen para este nuevo papel? ¿Qué creen que nos deparará el personaje de María? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y útil, no olviden dejarle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, con todos aquellos que también son fans de Demet Özdemir o que simplemente aman el mundo del espectáculo y las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta pronto, cuídense mucho y sigan disfrutando del arte.